Antes que nada, bienvenidos a todos. Muchas gracias por haber guardado un espacio en su agenda para hoy, a todos los que se están conectando. Tuvimos más de 800 inscriptos e interesados en la charla. Para nosotros es una alegría, digo, para Mercado Libre y también para nuestros panelistas de hoy, que haya tantas personas interesadas en un tema como la educación y la tecnología. Así que gracias a todos. Hoy comenzamos este ciclo de webinarios y de charlas con proyectos a los que acompañamos, a los que queremos, con líderes de esos proyectos para conversar un rato y compartir algunas experiencias, algunos aprendizajes, en este caso vinculadas a la educación y la tecnología. Sí, desde Mercado Libre acompañamos y promovemos que cada vez más chicos y chicas puedan interesarse por la tecnología, y en este caso vamos a conversar con 3 líderes de 3 proyectos que lo hacen y que además lo hacen desde una mirada que tiene que ver con la inclusión, lo cual para nosotros nos lo hace mucho más interesantes, pero también nos parece muy importante, y de cara a lo que viene, no solo en este contexto que estamos viviendo hoy y ahora, sino poder pensar proyectos que tengan que ver justamente cada vez más con la inclusión. Y en este caso con la inclusión y la educación y la tecnología, un desafío inmenso, pero que creemos que, por ejemplo, estos 3 proyectos están llevando adelante y muy bien, y para nosotros es un placer, es un orgullo. Personalmente, además, soy quienes nos acompañan en el día a día, así que es un placer enorme poder estar con ellos. Así que gracias a los panelistas de hoy, a Karina, a Melina, a Jorge. Ahora, antes de presentarlos a los 3, les voy a contar un poquito a todos cómo va a ser la dinámica de esta charla. En esta nueva normalidad, que es bastante compleja y nueva y única e histórica, esta charla virtual va a ser la primera que modero, así que desde ya sepan disculpar todos los errores que puedo llegar a cometer. Además la estamos haciendo por Webex, para mí una plataforma nueva. Rara no poder las personas que se van conectando. Tengo a Juan del equipo que me va diciendo cuántas personas somos y que me va a ayudar sobre el final de la charla a relevar sus preguntas. La van a poder hacer sobre el chat que tienen debajo ahí en Webex. Si le van surgiendo preguntas a lo largo de la charla, la pueden ir haciendo. Vamos a encontrar un espacio sobre el final. Vamos a tratar que esta charla no sea muy larga. Sabemos que hoy estamos todos conectados, mucho tiempo de pantalla, y que también es cansador seguir un poco esta conectividad tan intensa. Está Zoe también, la van a ver conectada, que me está acompañando por si tenemos algún inconveniente con la conectividad. Esperamos que no, así que gracias a mi equipo que está conmigo. Y la idea es darle ahora la bienvenida a mis panelistas. Voy a dar un pequeño resumen de quiénes son. Tengo un apunte acá porque es mucha data. Y una pequeña línea de los proyectos. Así que está con nosotras, y desde Uruguay, Karina Bálsamo, del CEIBAL. Karina es ingeniera en computación, egresada de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República del Uruguay. Tiene más de 20 años de experiencia en gestión de proyectos de tecnología, muchos de ellos en Google, en Irlanda, en Argentina. Desde el 2016, Karina es directora de Jóvenes a Programar, que es un programa de CEIBAL que apunta a la capacitación y la inserción laboral de los jóvenes en la tecnología. Hasta el día de hoy, en estos primeros 3 años, pasaron más de 1.800 jóvenes por el programa y tiene un 30% de inserción laboral. Es un dato que nos parece interesante y que después Karina nos va a ampliar en la primera ronda de preguntas. Así que, Karina, antes que nada, gracias por tu tiempo en la agenda. Estamos muy contentos que puedas desde Uruguay compartir este tiempo con nosotros. Gracias, Guadalupe. Así que está también con nosotros Melina Masnata, de Chicas en Tecnología. Melina es emprendedora social en temas de educación y tecnología con perspectiva de género, cofundadora y directora de Chicas en Tecnología, una organización que busca reducir la brecha de género en la tecnología. A través de programas motivan, forman y acompañan a adolescentes de escuelas públicas del país para que puedan formar parte de la próxima generación de mujeres en tecnología. Ya pasaron más de 4.000 chicas en todo el país por programa de Chicas en Tecnología, y un dato interesante es que hoy más del 70% de esas chicas sigue conectada formándose, algo que nos alegra muchísimo, sobre todo en este contexto. Y está Jorge Alminia, de la Universidad Tecnológica Nacional. Jorge es ingeniero químico de la UTN, además es profesor de matemática y de física, y cuenta con más de 35 años trabajando e investigando en innovación pedagógica vinculada a la educación y la tecnología. Jorge, un programa que busca formar y nivelar alumnos de escuelas públicas para que logren ingresar a la carrera de ingeniería. A través de este programa ya se logró duplicar la matrícula de ingreso a la UTN,
En 5 años pasaron 500 chicos y chicas, de los cuales 300 lograron ingresar a la carrera, y como parte del desafío que asumimos junto a Entropía este año y desde Mercado Libre buscamos duplicar esos números. Este año esperamos poder llegar a 450 chicos para que 300 de ellos ingresen hacia 2021, así que vamos a estar conversando con Jorge también. Así que como verán, son 3 proyectos muy interesantes en sus números, digo de impacto, que al final del día también es lo que nos importa y lo que miramos que suceda. Y voy a iniciar con la primera pregunta para iniciar el diálogo. Y si quieren armamos un esquema de ronda virtual, que si querés empieza Karina, sigue Jorge, único hombre, lo dejamos en el medio y cierra Melina. Mi pregunta para ustedes es, pre-COVID, antes de pensar en este contexto, ¿no? Y para que puedan introducir un poco sus proyectos. Sé que son muchísimos los aprendizajes y los desafíos y las barreras que tienen detectadas, pero si tuvieran que elegir dos grandes desafíos, dos grandes aprendizajes, antes de que llegara COVID, de los proyectos que vienen liderando, ¿cuáles serían o cuáles creen que son los más importantes y los más relevantes para los proyectos que lideran? Karina, si querés empezar, te escuchamos. Bien, ¿me escuchan bien? ¿Sí? ¿Sí? ¿Se escucha? Bien. Diría que nosotros en Jóvenes a Programar lo que hemos visto, siendo este el cuarto año, digamos, de capacitación, es que en general tenemos dos grandes desafíos. Uno es motivar y retener a los jóvenes. Nosotros en Uruguay tenemos una deserción muy alta en secundaria y también esto se ve reflejado en el grupo de jóvenes que nosotros trabajamos. Nosotros trabajamos con jóvenes de 18 a 30 años que pueden o no estar estudiando, o sea, pueden estar en el sistema educativo formal, pero muchos de ellos no lo están. También esa es una realidad. Y si bien empiezan año a año unos 1000 chicos con nosotros, en general estamos egresando unos 500. O sea, hay una alta deserción de los chicos que nos está diciendo muchas cosas. Igual, si nos comparamos con lo que está ocurriendo en el sistema educativo formal en Uruguay, ese número es muy bajo. O sea, digamos que en Jóvenes a Programar se quedan más. Esa es la conclusión. Por algo se quedan, eso es bueno, pero en realidad querríamos que se quedaran muchos más. Igual lo que estamos empezando a entender también es que los jóvenes hoy por hoy prueban, ¿no? Vivencian lo que quieren estudiar y en base a lo que prueban y viven, un poco de alguna forma definen también lo que hacen con su futuro. ¿Tá? Entonces, el primer gran desafío para mí es ese, la motivación, la retención del joven, el mantenerlo interesado en la capacitación que nosotros estamos ofreciendo y por eso nos tenemos que nosotros mantener actualizados y muy atentos a la oferta que estamos poniendo frente a ese joven, que no aspira a lo mismo que jóvenes años antes, ¿no? Ese es el primer punto. Y el segundo, que tenemos que también ser cautelosos. Y digo pre-COVID, ¿no? Después del COVID capaz que tengo que sumar uno más, pero pre-COVID el otro gran desafío es la inserción laboral de los jóvenes, que en realidad es un desafío a nivel de toda Latinoamérica y de todos los jóvenes. No deja de ser un desafío en este proyecto y es algo que sin duda es nuestro métier en el proyecto, o sea, es algo que tratamos de atender y de mejorar. ¿Y por qué la inserción? En particular porque nosotros capacitamos a jóvenes, los formamos en programación y testing, también enseñamos competencias transversales, que es, bueno, colaboración, responsabilidad, determinación, autorregulación, un montón de competencias que les van a servir para distintos ámbitos de la vida y también les enseñamos inglés. En definitiva, le estamos dando herramientas para entrar en el sector de tecnología, para que sepan de tecnología, pero que además
tengan las competencias básicas que pide cualquier empresa en ese sector, que es lo técnico, más las competencias transversales que les mencioné, más inglés. Entonces, nosotros les enseñamos en esas 3 áreas, digamos, de capacitación y los convertimos en aprendices, ¿no? Al egreso de nuestro programa, ellos tienen un perfil empleable, o son programadores o testers básicos, pero son perfiles nuevos en nuestro sistema laboral y educativo. Entonces las empresas aún no los conocen del todo, están empezando a conocerlos, por eso hoy tenemos un 30% de empleo. De hecho, llegar a ese 30% nos llevó varios años, ¿no? Y de hecho va mejorando, pero igual así hay también todo un cambio que promover y digamos que también capacitar a las empresas en estos nuevos perfiles, en estas nuevas capacidades y de alguna forma hacer converger la demanda. Gracias, Karina. Ahí lo veo a Jorge sin cámara, no sé qué le pasó. No sé si Jorge nos estás escuchando. Sí, se debe haber cortado. ¿Querés contarlo de Entropía? Un poco nos contaba Karina como primer desafío y un poco lo que fui tomando nota, esto de motivar y retener a los chicos, ¿no? Más allá de la situación que pueda tener la deserción hoy en la escuela pública, sobre todo en Uruguay, es que es una edad en la que todos vamos a coincidir seguro que retener a los chicos y sostenerlos es complejo, ¿sí? Y después con respecto al segundo punto que marcaba Karina, es el gran trabajo que hay que hacer después para insertar a los chicos, ¿no? Entendiendo que por ahí la industria no está todavía tan preparada, conociendo los perfiles de estos chicos formados y que todavía cuesta trabajar ese segundo paso que es el más importante, sobre todo cuando estamos hablando de incluir, porque acá estamos hablando de que accedan a más posibilidades, que accedan a una industria que hoy está generando mucho trabajo, pero que esa industria tiene que estar preparado para recibirlos, ¿no? ¿Querés contar un poco de Entropía? Sí, bueno, muchas de las cosas que dijo Karina, de alguna manera coincidimos, porque en realidad el perfil de los chicos es bastante similar. Nosotros nos encontramos con chicos y chicas que de alguna manera tienen un montón de dificultades más allá de lo que es el foco de nuestra temática, que es matemática, por tratar de resumirlo. Para poder lograr de alguna manera que estos aprendizajes y que nuestra metodología pueda de alguna manera aplicarse, en realidad nos encontramos con un montón de desafíos que tienen que ver con el escenario que transitan estos chicos. El escenario familiar, el escenario de infraestructura, el escenario de posibilidades. Muchos chicos manifiestan no poder concurrir, por ejemplo, a lo que era antes del COVID, que era nuestra jornada presencial de los días sábados, porque tienen que trabajar. O sea, tienen una cantidad de dificultades que en realidad, cuando uno se pone a analizar cuál es el problema, porque al fin y al cabo, la dificultad que nosotros tenemos en una universidad como la nuestra es la formación en ciencias básicas. Entonces, pero en realidad, si nos ponemos a mirar solamente ese foco, nos estamos equivocando. O sea, la solución del problema tiene que ver con poder atender toda la demanda de este segmento. Y Entropía se transformó en eso, en un programa de contención muy amplio, integral, que trabaja un montón de competencias de diferentes maneras, manteniendo su eje principal, que es la formación en matemática y física, porque es lo que ellos necesitan como para poder ingresar. Pero en realidad la formación de matemática y física, por más que nosotros trabajamos con metodologías muy innovadoras, trabajamos con proyectos, trabajamos con otro sistema de evaluación, o sea, con muchas cosas que desde lo pedagógico se está trabajando muy bien, si no logramos contener todo el otro escenario, todo el otro contexto, esto no puede ocurrir. En realidad fueron pasando cosas en Entropía que también nos fueron enseñando. Este es el 6º año y aprendimos mucho el equipo. Ese es otro gran desafío, preparar a un equipo que entienda todo este trabajo. No solamente necesitamos docentes o profesores o especialistas en tecnología, necesitamos gente que se prepare pedagógicamente, se prepare didácticamente, entienda todos estos aspectos sociales y sobre todo hay algo. No todos lo pueden hacer.
necesitamos cierta empatía. Tenemos excelentes profesores, pero que lamentablemente para este trabajo no lo pueden hacer bien porque, digamos, su personalidad, su actitud no funciona, y esto hace de que sea doblemente complejo el armar un equipo de recursos humanos. No solamente necesitamos conocimiento, necesitamos gente que esté compenetrada con este problema, y ese es un desafío que venimos haciéndolo. Nos cuesta mucho capacitar y conseguir recursos humanos adecuados. Repetir, lo importante acá tal vez no es el conocimiento. Profesores con conocimiento y profesores con capacitaciones tecnológicas encontramos fácilmente, pero además de eso necesitamos personas que tengan empatía con todo esto. Nuestros chicos y chicas por lo general en un primer contacto son muy introvertidos, les cuesta expresarse, les cuesta manifestarse, les cuesta hacer una exposición, y todo eso hay que lograrlo a través del programa, por más que estemos trabajando con temáticas técnicas, ¿no? Gracias, Jorge. Es un pie increíble para que Melina pueda contar la experiencia con las chicas en las escuelas públicas, en los clubes de programadoras, que seguramente tenga mucha similitud con lo que manifiesta Jorge y lo que manifiesta Karina, ¿no? Cómo contenerlos, que para incluir es muy importante en un contexto de contención, es muy importante trabajar con equipos que sepan trabajar con empatía y poder encontrar aquellas cosas que sostienen, que motivan y que retienen a estos jóvenes, ¿no? Bueno, si pensamos un poco, Jorge traía el escenario, desde Chicas en Tecnología siempre decimos que la primera barrera es la mirada, es cómo miramos a esa joven adolescente y cómo proyectamos como sociedad, porque ahí no solamente tiene que ver con la familia, con las personas que educan, con el ecosistema, si la vemos como una potencial líder en tecnología. Y ahí empiezan a cruzarse algunos desafíos que tienen que ver sobre todo con una región que no se ve como productora de tecnología, se ve como consumidora de tecnología, y también con varias deudas que son más históricas, que tienen que ver con el derecho, el acceso, y ahí las minorías, y en particular las mujeres, jugamos en desventaja. Entonces, uno de los primeros desafíos, apuntando a la pregunta, tiene que ver cómo miramos a esa persona que creemos y depositamos también esas capacidades y esa expectativa de este lugar también es para vos. Y en ese camino el otro desafío grande que hemos tenido antes, pre-COVID, es el tema del trayecto, es el tema de cómo construimos un trayecto para que una organización como Chicas en Tecnología, que es una organización sin fines de lucro, que es pequeña en escala, en algún punto, si llegamos a 82 localidades de 14 provincias de todo el país, lo que nos pasa después es no podemos sostener ese camino, porque esa chica tiene que ir a la universidad, después tiene que acceder a su primer empleo, o si quiere emprender en tecnología. Entonces, ponernos de acuerdo todas las personas, todos estos actores, las articulaciones públicos-privadas, para pensar en un tracking más potente. Cuando decimos tracking es en ese camino, en todo lo que tiene que ver con tecnología, educación y enfoque de género, se habla mucho de esta tubería de fuga, dónde vamos perdiendo esas mujeres. Bueno, ahí hay un desafío que tiene que ver cómo podemos garantizar ese camino. Y para eso también yo diría, y conectando con lo de Jorge y Karina, que uno de los puntos, siempre que hablamos de tecnología, nos toca como esos dolores que tienen que ver con que no nos sentamos como sociedad a pensar realmente en qué habilidades técnicos, tecnológicas y blandas queremos formar a esta juventud. Es como algo de tanto que siempre pensamos en el futuro, algo tan lejos, que la realidad es que deberíamos generar algún tipo de consorcio, generar algún tipo de acuerdo más social y sobre todo con estos desafíos, y en donde la tecnología, como comentaban tanto Jorge como Karina, nos trae otras formas de enseñar que seguramente nos potencian, pero también trae otros desafíos a cómo miramos ese aprendizaje y cómo lo vamos a validar en el después, porque entendemos que el trayecto educativo tradicional es importantísimo, pero es una instancia de aprendizaje, sobre todo para este momento histórico donde todas las personas vamos a seguir formándonos de aquí en adelante, y sobre todo con tecnología. Entonces, cómo validamos esos conocimientos, cómo los miramos a estas personas, son parte de esos desafíos pre-COVID que teníamos, y bueno, ahora no lo quiero spoilear cuáles se reconfiguraron o no, pero que de alguna manera nos venían latiendo desde la organización.
Gracias, Beli, clarísimo. La próxima pregunta, y un poco hilando lo que veníamos hablando, es los desafíos. Bueno, hoy la agenda educativa está muy sobre la mesa porque, bueno, la verdad es que con el confinamiento y el stop en las clases, hubo una redefinición del rol que cumple la escuela, de las plataformas educativas, de cómo educar a los chicos. En el caso de Argentina, también de la situación de conectividad que tienen la mayoría de los chicos y chicas argentinas. Arranco por Karina porque podemos decir que Uruguay tiene el sueño de tener casi todos conectados, me imagino que no es perfecto, pero digo, desde Argentina podemos mirar el plan Ceibal y pensar, bueno, que es esta situación de COVID o este contexto probablemente en términos educativos a ellos los puede haber afectado menos por tener simplemente que la posibilidad de tener conectado a todos sus alumnos. Pero bueno, me gustaría que Karina nos cuente un poco, aún así, y con esa posibilidad de tener a los chicos y a las chicas uruguayas conectados, qué desafíos están teniendo, qué están viendo y qué está sucediendo a nivel de educación en Uruguay. Bien, sí, les cuento un poco. Sin duda, somos privilegiados en algunos aspectos en Uruguay. En particular, es cierto que todas las escuelas y liceos o secundarios del país tienen conectividad in situ, tienen sistemas de videoconferencia, casi todas ellas, y de eso se avala el sistema educativo para enseñar también tecnología y otras materias, el sistema todo. Pero la realidad es que también durante esta emergencia, en realidad el acceso a esos locales no es permitido, ¿no? Entonces, la realidad es que el acceso tanto de Internet como videoconferencia no es total en términos de nuestra población a nivel educativo. Sí entiendo que tenemos mucho más acceso porque poblacionalmente nosotros en términos de Internet o laptop en casa tenemos porcentajes muy altos de inclusión, ¿no? Entonces, lo que sí también tenemos, dado Ceibal, es que tenemos plataformas que se usan ampliamente a través de todo el sistema educativo formal, que son plataformas tanto de contenidos, donde los docentes pueden dejar sus tareas, corregir, realizar devoluciones. Ahora también tienen la posibilidad de realizar conferencias dentro de la misma plataforma, y también tenemos todas unas plataformas que apuntan a otros contenidos específicos, como puede ser de matemáticas, ¿no? Entonces, hay una adopción ya hecha previa a la pandemia mucho más alta que en otros países, pero también es cierto que nosotros en 2, 3 semanas crecimos en usuarios de esas plataformas de 15.000 a 200.000, ¿no? Muy rápidamente, y eso muestra que también esta situación hizo que nuestros usuarios del sistema educativo formal aprovechen todos esos recursos de una forma mucho mayor porque la necesidad premia, ¿no? Entonces, sin duda, una ventaja y ante la necesidad un uso mucho mayor. Nosotros desde Jóvenes a Programar en particular, nosotros sí estamos apostando a que los chicos, bueno, tienen por lo menos en la primera fase, su conexión a internet y su laptop, después los apoyamos. Un gran desafío que tenemos para este año, esta situación, es que nosotros pensábamos capacitar en competencias transversales, sobre todo la segunda parte del año, el segundo semestre, presencialmente, como lo hacemos en general, porque entendemos que aprender de determinación, de autorregulación, de colaboración, es mucho más fácil si se hace vivencial y a través de talleres presenciales, y hay un aprendizaje conjunto, ¿no? Individual y grupal que se realiza en lo presencial, que es muy difícil trasladar al online. ¿Ah? ¿Qué pasa en esta situación? Bueno, nosotros esa currícula hoy la vamos a tener que sí o sí trasladar al online. ¿Por qué? Porque no estamos seguros, las aulas de Jóvenes a Programar son aulas de centros educativos, pero son aulas prestadas. Ya dije que nuestros jóvenes pueden estar o no estudiando en estos centros educativos u otros, entonces nos prestan estas salas, no son nuestras. Entonces, en este periodo de retorno gradual que está teniendo Uruguay a actividades, que está recomenzando la escuela y los liceos, que va
que los chicos van a ir una vez por semana o 2 veces por semana al centro, a quienes priorizan es a los chicos de su centro educativo. Programas como el nuestro probablemente no tenga aula hasta final de año. Entonces, todas esas competencias transversales las vamos a tener que enseñar. Antes algo que se pensaba en forma vivencial, y es que es donde nosotros tenemos nuestra fortaleza, si quiere, lo tenemos que pasar a online. Y en eso estamos, ¿no? O sea, hicimos todo el primer año, la primera parte del año ya online, pero eso ya, por suerte, lo habíamos planificado así este año y habíamos incursionado en competencias transversales online para la primera parte del año. No la habíamos pensado para la segunda parte del año, pero ya estamos diseñando y definiendo cómo va a ser el progreso en esa disciplina 100% virtual. ¿Ah? No quiere decir que lo sostengamos a largo plazo, pero sí este año es muy probable que hasta diciembre continuemos con ese formato virtual. Bueno, gracias, Karina. Me llevo lo importante que es primero contar conectividad para la mayor parte de la población para generar inclusión, ¿no? Donde el acceso a Internet se convierte casi en un derecho para la educación, ¿sí? Sobre todo en este contexto, pero también, y pensando en esto de las competencias transversales, ¿no? Que se aprenden mejor de manera presencial, que al final del día la tecnología es un gran facilitador, pero que para aprender todavía algunos contenidos y para poder generar ese sostenimiento de los jóvenes, se necesita el formato presencial, digamos, que hoy para el aprendizaje sigue siendo muy valorado. Y acá retomo un poco lo que decía Jorge hace un rato, que hablaba de lo importante de tener un equipo capacitado para poder educar a través de la tecnología, a través de plataformas educativas, donde las competencias de ese docente necesitan ser otras, ¿no? Y que no hay otra manera que trabajar para que los docentes puedan adquirirlas, y no solo los docentes, sino que los niños o las niñas que están del otro lado, los jóvenes, también necesitan aprender una forma nueva de aprender, que es a través de la tecnología. Entonces, me parece que ahora lo escucho a Jorge, que realmente él, trabajando con poblaciones vulnerables o con contextos más complejos de esos jóvenes, donde la contención social presencial es muy importante para retenerlos, nos va a contar un poco los desafíos en este contexto de COVID, que el programa se ha podido iniciar y con muy buen éxito, independientemente de esta necesidad de poder dotar a los docentes de nuevas pedagogías, de nuevas maneras de enseñar a través de la tecnología. Los niños y los jóvenes también lo necesitan, y me parece que lo interesante en este contexto es que nos convertimos todos en aprendices. Docentes y niños o jóvenes, donde en general estaba dado al revés, y creo que ahí tenemos un desafío enorme. Así que Jorge, te escuchamos un poco a ver cómo desde Entropía están de trabajar en este contexto de COVID, y ustedes sumando el doble desafío de una población que probablemente tenga complicaciones de acceso o de dispositivos. Bueno, yo, o sea, les cuento, nosotros, Entropía, de alguna manera, tiene un origen con un componente virtual muy importante, porque Entropía fue pensado para poder ser llevado adelante en un contexto donde los estudiantes están cursando su último año, y muchos de ellos escuelas técnicas. Por lo tanto, Entropía tenía el doble desafío de ser pensado en un contexto donde presencialmente no íbamos a tener muchas oportunidades. Por lo tanto, el componente virtual que viene trabajando Entropía desde hace 5 años es importante. Eso a nosotros no nos sorprendió tanto, si bien nosotros tenemos una jornada de 4 horas los días sábados que sí hemos perdido. Y en realidad lo que hemos tenido que hacer es transformar esa jornada, un poco con lo que decía Karina, obligadamente, indudablemente, a una jornada online. El desafío hoy es, digamos, una nueva forma de planificar esas actividades, donde lo que se tiene que articular es lo sincrónico con lo asincrónico. Esto indudablemente, digamos, con materias de ciencias en el medio y demás, requiere de un ejercicio, donde Entropía trabaja de una forma también desde hace mucho diferente. Nosotros en este momento tenemos 40 profesores, pero no es que le damos un temario a los 40 profesores y ellos van y hacen lo que quieren, no funciona así.
Hay un equipo que desarrolla, piensa, comparte y trabaja después con estos 40 profesores, y una vez que eso está maduro, está acordado, está enriquecido, recién ahí se va hacia los alumnos. Esto hace que de alguna manera hay un permanente ejercicio con este equipo que tiene que, bueno, en esta contingencia, acelerar un montón de procesos que, bueno, no teníamos la necesidad por la presencialidad. Pero en realidad hoy estamos para nosotros, después de indudablemente el shock de lo que fue abril y demás, estamos en un contexto de una gran oportunidad, porque esta aceleración que produjo el COVID en nuestro proceso, hoy nos pone en un contexto de trabajo que te diría está mucho más cerca de lo que siempre quisimos, que tal vez lo hubiéramos logrado, pero con más tiempo. Y ese tiempo se acortó, se nos tuvo que acelerar, la creatividad y la incorporación de tecnología aumentó indudablemente, pero esto hizo que el equipo también conociera, investigara y trabajara con distintas plataformas. ¿Y qué nos mejoró todo esto? En realidad nosotros hemos visto una gran potencialización de toda la parte de trabajo en equipo, de nuestro equipo, toda la parte de monitoreo y control del trabajo de los alumnos, o sea, toda la sistematización de tareas que antes eran un poco más personales o que dependían más, digamos, de la presencialidad, hoy al estar puestos en plataformas de sistemas, permiten un mejor control, un mejor manejo. Les voy a dar un ejemplo. Nosotros hoy tenemos 11 aulas, por decirlo de alguna manera, que si estuvieran presenciales requerirían el trabajo de una cantidad de personas que tenemos destinado a eso, visitando las aulas para observar a los profesores, ¿sí? Eso es bastante complejo por el tiempo, digamos, por la parte física. Hoy entramos a las aulas donde tenemos la clase sincrónica, sin que prácticamente nos vean, podemos tomar nota, podemos pasar un montón de informes para en la semana volver a trabajar y enriquecer. Todos esos tipos de procesos hoy la tecnología nos lo facilita. Nos ha mejorado una gran cantidad de cosas. Ahora, también hemos visto qué pasa en la escuela o qué pasa en la gran mayoría de las escuelas. O sea, este gran apremio ha tomado, digamos, a la comunidad educativa un poco desprevenida, porque lo que han hecho es abordado la tecnología, pero no se trata de tomar tecnología, se trata de ver cuál es el uso pedagógico de la tecnología. Y ese desafío lleva tiempo, lleva experiencia. Entonces, hay algo que nosotros teníamos ganado, que es esos 5 años de trabajo donde ya nos habíamos chocado con toda esta situación. Ahora, creo que el gran desafío para la educación argentina, y sobre todo a nivel directivo, o sea, hoy un directivo que tiene que bajar una planificación, cualquiera sea el tema, necesita tener un conocimiento y una experiencia que no se va a lograr rápidamente. Los chicos están bombardeados en las escuelas con PDF para leer y hacer ejercicios, y eso realmente no tiene un impacto educativo. O sea, acá necesitamos recrear la interacción, necesitamos recrear la motivación, la emoción, los intereses. No se puede perder eso en un contexto educativo. Si nosotros le tiramos bochas de PDFs a los chicos y PowerPoint para que lean y hagan 800 ejercicios, más allá de que los padres están que se les vuelan las neuronas, los chicos eso realmente no les va a producir ningún impacto. Entonces, la idea es cómo nosotros en la jornada del día sábado, por ejemplo, si bien no los podemos tener conectados 4 horas, pensamos la actividad de forma tal de que los profesores y los chicos estén toda la mañana juntos, ¿sí? Pero no siempre conectados. Hay momentos en que los chicos se van a desconectar y van a trabajar en sus casas, van a volver a conectarse y va a ser toda una actividad interactiva durante las 4 horas. Bueno, esa dinámica hay que pensarla. Esa dinámica inclusive, el otro día aprendí algo con Nicolás, le estaba contando esto, y le estaba contando cómo lo estábamos haciendo, y me dice, eso es innovación frugal. Digo, wow, Nicolás, le digo, te voy a robar la palabra, porque la verdad que no la había escuchado.
Y efectivamente hacemos eso, estamos trabajando desde hace mucho nosotros, pero hoy el contexto lo estamos aprovechando. Los chicos tienen que usar en su casa cartón, hilo, cartulina, tijeras, cosas que hay, fósforos, velas, y nosotros pensamos toda la actividad para que justamente la ciencia la podamos hacer con elementos y con recursos que hoy están en cualquier lado. Entonces, es doble el esfuerzo porque cuando ellos vienen al campus, yo puedo tener preparados ciertos materiales. No trabajamos igual con materiales sofisticados porque nunca fue la idea, porque la idea es que esto se escale en las escuelas públicas y que no tenga un costo elevado en, de alguna manera, equipamiento, no tiene sentido. Entonces, pero ahora, al estar pensando en los estudiantes, en sus hogares y demás, tenemos que pensar también en que, bueno, no hay cosas que no pueden comprar. Capaz que una pelota de tenis como tenemos en campus, que la conseguimos regalada, ellos no tienen. Entonces, hay que pensar qué elementos ellos pueden tener en su casa como para poder hacer un experimento o poder hacer algún tipo de cálculo sin tener que hacer un gasto. Bueno, y de eso se trata. Para nosotros hoy el gran desafío es el uso pedagógico de la tecnología. Gracias, Jorge. Súper interesante lo que contás. Ahí si querés mutearte, que hay un poquito de ruido de fondo. Súper interesante lo que contás y tomo esto que decís de lo importante que es de que el docente solo, con la tecnología delante, sin una planificación detrás, sin un equipo que pueda pensar cómo adaptar ese contenido a un contexto tecnológico, a una plataforma, a una actividad con el chico, donde no se pierda la interacción, la emoción, el interés, para que los chicos puedan seguir aprendiendo, es algo que no va a funcionar probablemente. Lo interesante, y retomo algo que decíamos al principio, ¿no? Es que esta situación o este contexto nos regaló, lo vamos a mirar de manera positiva, nos regaló la posibilidad de hacer este experimento masivo, a cielo abierto, educativo, que si hubiésemos querido hacerlo nunca hubiese sucedido, nunca, por mil razones, ¿no? Pero digo, hoy en la obligación de tener que hacerlos, lo interesante es que, por lo menos lo que yo espero que suceda, es que todas estas incógnitas que hoy se hablan en el sistema educativo no se cierren una vez que las escuelas se vuelvan a abrir, ¿no? Que esto haya puesto sobre la mesa una necesidad urgente y necesaria de no solo la capacitación docente, sino de la incorporación de la tecnología en el aula para todas las materias, ¿no? Si querés, Meli, contanos un poco desde Chicas en Tecnología, ¿cómo vivieron esto del COVID? Ustedes muy acostumbradas a trabajar adentro del aula, a trabajar adentro del aula, por decirlo de alguna manera, ¿no? En contextos físicos, con las chicas en contacto, para acercarlas a este mundo de la tecnología, en el caso, por ejemplo, de PUM o de Jóvenes a Programar, un proyecto, les cuento a los que están conectados, donde las chicas desarrollan su propia app, ¿no? Y acá lo interesante, ¿no? Un poco el equipo de Chicas en Tecnología derribando mitos y barreras de cara a las mujeres, donde pasan de ser de usuarias a creadoras de tecnología, que es interesante, ¿no? Donde un poco esto que trabaja Jorge, ¿no? De poder nivelar en matemática y en otras materias que por ahí, si querés hacer una carrera universitaria, son necesarias para sostenerte en los primeros años, sobre todo de una carrera como es ingeniería, o para poder ingresar, pero que un poco lo que hace Chicas en Tecnología es derribar esa barrera de que no tenés que ser muy buena en matemática o de que no tenés que ser muy afín a cuestiones de ciencias duras, si es que te gusta y puedes acercarte a la tecnología. Así que si querés, Meli, contarnos un poco la experiencia de Chicas en Tecnología en este contexto de COVID, si se tuvieron que redefinir, si cambiaron mucho, si se abrieron nuevas oportunidades, como contaba Jorge, para reforzar un poco la tarea que llevan adelante. Bueno, primero lo que pensamos es que de la esencia de lo que veníamos haciendo presencialmente, que así como bien decías, trabajamos en ámbitos tradicionales de educación formal como las escuelas, pero también trabajamos en clubes barriales o municipios y a su vez también trabajamos con el ecosistema emprendedor tecnológico que de alguna manera tiene una distancia muy grande cuando alguien sale de una escuela pública, de una escuela, por ejemplo, de una provincia y después puede tener la posibilidad de conocer cómo se trabaja realmente en el ámbito tecnológico. Ahí hay otras barreras que uno tiene que poder sortear. Entonces, en ese camino que ya veníamos trabajando, empezamos a primero revisitar qué es aquello que nos venía sirviendo, que tenía efectividad, que las chicas ponderaban y valoraban. Y uno de los primeros puntos tiene que ver con poner a las jóvenes, adolescentes en el centro de la experiencia. Son ellas quienes además
empiezan a descubrir cuáles son sus mejores caminos para aprender, por ejemplo, un conocimiento. Y en esto hay mucho del mundo tecnológico. Trabajamos con metodologías ágiles donde todo el tiempo estamos iterando, aprendiendo del error, de un montón de habilidades que como usuarias o usuarios estamos todos los días generando o desarrollando con tecnología, pero que muy pocas veces las aplicamos a aprender con tecnología. Esto fue uno de los puntos fuertes que decidimos como equipo seguir sosteniendo el proceso de aquello en donde lo primero que tenía que estar presente era la mirada de ellas. La segunda cosa importante es esta experiencia y también empezar a desarmar y a trabajar mucho el concepto de tecnología. Empezar a pensar que tecnología no es solamente programación, programación es muy importante, pero el mundo de la tecnología es muy amplio y necesita cada vez más de un equipo diverso. Incluso alguien que programa tiene que tener una diversidad cognitiva. No puede solamente estar con un pensamiento lógico-matemático o computacional, tiene que tener también habilidades de empatía para poder desarrollar, por ejemplo, todo lo que son experiencias de usuarios. Siempre digo, a veces pensemos estos ejemplos que hablamos cuando uno accede a una web y dice, por ejemplo, qué bien codeada que está, pero la verdad es que si tengo que comprar algo es muy difícil, la verdad es que te vas de ahí. O todos los casos contrarios, donde uno dice, qué lindo que es esto, pero no sé si mis datos, por ejemplo, están seguros, que es algo que sí también en el mundo de esto que pasó también con el COVID, empezaron a pasar otras preguntas que como sociedad, creo que por primera vez, o por lo menos en Chicas en Tecnología, donde todo el tiempo trabajamos con este ejercicio crítico hacia la mirada de la tecnología, por ejemplo, qué estoy haciendo con mis datos personales, esto que hoy se ofrece como gratis es gratis, qué estoy entregando a cambio, que son muchas de las reglas del juego del mundo de la tecnología. Entonces, la segunda cuestión, además de ponerlas a ellas en el centro de la experiencia, es acercarles un menú de propuestas en donde la tecnología tiene diferentes aristas, en donde pueden conocer de primera mano con las personas que están trabajando, actuando, desarrollando, estudiando tecnología, qué es, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la automatización o que tiene que ver con inteligencia artificial, e incluso mezclarla con otros temas que por ahí muy pocas veces lo pensamos en el mundo cotidiano, que es el arte o todo lo que tiene que ver con las capacidades expresivas. Entonces, con el equipo rápidamente pensamos en estos dos puntos, en estos dos ejes, y empezamos a armar ese menú de propuestas, donde habían propuestas, o hay, porque siguen existiendo, propuestas todas libres y gratuitas, vinculadas más a un tipo de y acceso al aprendizaje, que es por ahí un webinario más interactivo, o por ahí experiencias en donde la persona se encuentra sola con sus tiempos, con las maneras que tiene también para aprender y también desarrollar esa reflexión, porque creemos que algo muy importante que ofrece la tecnología y ofreció esta situación es que las personas tenemos que empezar a reflexionar sobre nuestros propios procesos de aprendizaje. Como decía Jorge, nos sirve leer un PDF, quizás yo soy una persona más visual y me sirve ver un video o escuchar, y todo esto además hoy se abrió también ese menú de propuestas. Desde Chicas en Tecnología, además, por ejemplo, acercamos podcasts que ya teníamos desarrollados y empezamos a lanzar algunos temas particulares y empezamos a generar todo este abanico para que estas chicas también y estas jóvenes, porque también empezaron a crecer y a veces tienen un poco más de la edad del nivel secundario, puedan acercarse a la tecnología de una manera inmersiva, de una manera real, que no esté alejada de eso que quizás después uno estudia o se imagina o en películas, y que nada tiene que ver con el universo cotidiano o tangible. En ese punto también les acercamos diferentes opciones y propuestas para que puedan además generar esos tracking y puedan además profundizar en el conocimiento. Y creo que uno de los puntos que siempre hablamos en el equipo, los lunes hacemos como toda la revisión de cómo venimos, nos empezó a impactar mucho una cuestión que nos parece muy importante. Apareció un público que no lo teníamos tan presentes. Chicas en Tecnología enfoca en adolescentes y empezó a aparecer un público de 19 a 23 años en este menú de propuestas que hicimos para COVID. Y ese grupo de mujeres de 19 a 23 años coincide también con diferentes cuestiones sociales o diferentes cuestiones más de que la adolescencia ya no es solamente hasta los 18/19, y también con un grupo que no está siendo atendido por muchas, múltiples organizaciones, te diría a nivel regional, porque además algo que nos pasó es que este grupo de 19 a 23 años
mujeres, vuelvo a decirlo enfáticamente, son mujeres de diferentes países que cuando leíamos las métricas o veíamos qué nos daban de feedback, como que qué valoraban de las experiencias que les acercábamos, era poder acercar, por ejemplo, una visión de la tecnología cercana, latinoamericana, en español, con una mirada además muy tangible a su cotidianeidad. Que esto además las estaba haciendo de alguna manera repensarse en lo que estaban estudiando o hacia dónde se iban a proyectar en esas carreras. Entonces creo que uno de los aprendizajes que también pudimos incorporar y de los logros que tuvimos este tiempo es entender que ese público que está requiriendo además una respuesta por parte de la sociedad y por supuesto afianzar el otro grupo que venimos trabajando desde Chicas en Tecnología, que son las jóvenes adolescentes, pero sumándole también a las familias, al ecosistema, porque algo que nos pasó también en el último tiempo es que con esta explosión también de ofertas académicas, lo que está faltando por ahí es esa otra curaduría, esa otra mirada, y por suerte quienes se acercan a nuestra organización entienden que van a tener varias cuestiones pensadas, y en esas cuestiones pensadas son básicamente lo que mencionaba Karina, lo que mencionaba Jorge, que tiene que ver con el propósito. El mundo educativo tiene que volver a repensar ese propósito, para qué nos juntamos, para qué estamos acá, para qué consumimos a través de este medio o este formato educativo, por qué no elegimos otro. Y eso es un punto en el que le dedicamos como equipo y dentro del equipo, un equipo multidisciplinario que tiene diferentes miradas, a pensar también esos diferentes para qué, esos diferentes propósitos y siempre atravesados con lo que deberíamos tener todos los ciudadanos y ciudadanas presentes, que es la mirada ética, que eso es algo que también en este último tiempo, donde también hablamos de derechos y de accesos, son algunas de las cuestiones que deberíamos repensarnos como ciudadanos y ciudadanas globales en un mundo digital, donde además ahora trabajamos, estudiamos y hacemos un montón de acciones todos los días, y eso también tiene un impacto y nos olvidamos de pensar quiénes son esas personas que crean este universo en el que hoy estamos accediendo, para qué lo crean y por qué no estoy yo creando esas otras realidades, que es uno de los puntos que también buscamos en estas experiencias y que fueron algunas de las validaciones que tuvimos en este tiempo durante la propuesta del COVID. Gracias, Beli. Bueno, ahí un poco son 3 proyectos que hacen mucha sinergia entre sí. Las mujeres, las chicas de Argentina de más de 19 que estén interesadas pueden anotarse en Entropía, y si son uruguayas pueden acercarse a Ceibal. Además, Ceibal el año pasado sacó una edición especial para mujeres, así que ahí se pueden derivar personas interesadas. Los 3 hablaron de lo importante de las habilidades, hablaron de las habilidades del cuerpo docente, hablaron de las habilidades para desarrollar en los chicos, ¿sí? Una cosa son las competencias para el trabajo o para el aprendizaje, sí, y teniendo en cuenta lo importante que es hoy para el contexto educativo poder fortalecer su cuerpo docente, quizás para que inicie Karina la conversación, que tienen un recorrido desde Ceibal, en trabajar justamente con un cuerpo docente que capacita a los chicos de manera remota. ¿Cuáles son esas habilidades centrales necesarias para poder acompañar la educación de los chicos a través de la tecnología? Le estás preguntando, es una ingeniera. Hay muchas otras personas que pueden dar una mejor respuesta para eso. Creo que antes de hablar de habilidades, creo que quiero redondear un tema de aprendizaje, ¿no? Y de propósito que mencionó Melina, y después sí cierro con habilidades. Algo que estamos aprendiendo, y de hecho me encantó el cartel, verlo allí atrás en tu cabeza, hay un cartel que dice algo maravilloso está ocurriendo. También lo dijo Jorge de alguna forma, que hay un cambio muy vertiginoso, dado esta situación pandemia, que nos lleva a probar y hacer cosas nuevas, ¿no? O sea, nos impulsa a cambios radicales, que eso es fabuloso. Entonces, una cosa que queda a la vista, un aprendizaje enorme, y que yo, es como algo que tengo en mi vida de bandera, es que los extremos nunca son buenos. Y en un sistema, ya sea cualquier sistema, y en particular un sistema educativo, 100% presencial no es robusto, no es bueno, y menos en el contexto actual de un mundo que cambia muy rápido, que un virus, una cosa tan pequeña como un virus, puede poner
todo el sistema educativo en vilo, o que hay una guerra o un conflicto o una necesidad puntual, entonces nos devela ya que un sistema 100% presencial no es lo suficientemente robusto para los tiempos actuales. Capaz que hace 100 o 50 años atrás, sí. Entonces, tampoco lo es un sistema 100% virtual, porque entonces dejaríamos de lado muchas de esas competencias que necesitamos enseñar desde lo presencial, o no tendríamos la capacidad de transmitirles cosas que necesitamos de hacerlo desde un sistema híbrido. Entonces, para mí, algo que ahora tenemos que tener muy en cuenta es que nosotros tenemos que tener, seguramente apuntar a sistemas híbridos. Por ende, los docentes también tienen que estar acostumbrados a sistemas híbridos. Y no solo híbridos, que sean capaces de flexibilizarse, decir, hoy soy 20% virtual y 80% presencial, pero ante una situación de emergencia o de contexto distinta, tengo que tener la capacidad de por lo menos rápidamente y quizás en forma temporal, como nos está ocurriendo ahora, de ir a un sistema que sea 60% virtual, 40% presencial. O, como nos ocurrió hoy, 100% virtual y 0 presencial. Entonces, esa flexibilidad, obtenerla en los sistemas educativos, es muy difícil, muy complejo, pero tenemos que apuntar a eso, ¿no? Entonces, tenemos que estar todos los actores alineados para lograrlo. Y sin duda las habilidades de los docentes juegan el partido, ¿no? O sea, estos docentes tienen que poder, como decía Jorge, no poner un PDF y decir, chicos, lean y contesten. No, tienen que interactuar, e interactuar a través de la tecnología. Es más difícil, es más complejo. Y otro aprendizaje importante, que también lo dice Melina en el propósito, es hoy la tecnología atraviesa todo y no es, cuando hablamos de tecnología, no es solo programar y no solo para la industria de IT. En realidad la tecnología atraviesa el arte, la música, la biología. Entonces, en realidad, todas las disciplinas tendrían que pensar en el propósito, ¿no? Nosotros estamos formando gente hoy que ya está trabajando con tecnología como parte de su disciplina y que va a trabajar más y más, porque de hecho hay más robots de toda clase de índole en todas las industrias, por ejemplo. Entonces tenemos que formar personas que estén acostumbrados a trabajar con personas y con tecnología. Y no importa si están en tecnología o están en el agro, tienen que poder trabajar con tecnología y con personas. Entonces, teniendo en cuenta eso, que los sistemas tienen que ser mucho más flexibles en su composición, que además la tecnología atraviesa todo y que nosotros el propósito es formar a jóvenes que puedan trabajar hoy, pero que puedan trabajar en el futuro más y más en sus disciplinas que ellos elijan, pero atravesados por tecnología, es fundamental que los docentes, los jóvenes esto ya lo notaron, ¿no? Eso es algo que ellos están formando de distintas formas hoy y consumen su aprendizaje o empiezan a aprender de distintas formas y no de los sistemas educativos tradicionales solamente. Entonces, ellos ya se están adaptando mucho antes que nosotros y muchos antes que los sistemas. Lo que necesitamos es ahora que los sistemas acompasen y sobre todo las habilidades. La empatía para mí es fundamental. Si tengo que elegir algunas, es la empatía. Tú dijiste otra también, Guadalupe, la capacidad de aprender, ¿no? Seguir interesado en aprender, o sea... Ser aprendices todos, ¿no? Tener un lugar de aprendices eternos, decir, digamos. bueno, yo soy docente, pero hoy tengo que aprender y capaz que me enseñan los chicos, ¿no? Y la empatía también lo decía porque en realidad la empatía es necesaria en lo presencial, pero es mucho más necesaria en lo virtual porque es mucho más difícil generar ese vínculo. Entonces, si uno no ejercita la empatía, o sea, la empatía se lleva a un nivel más avanzado en lo digital, yo creo, porque hay que llevarla como a niveles avanzados. Y en cuanto a la voluntad y al interés, la curiosidad de aprender, de seguir, de decir, bueno, capaz que yo tengo 20 años de proyectos en tecnología o 20 años de proyectos, pero puedo seguir aprendiendo porque me enseñan los jóvenes, porque me pueden enseñar mis pares, porque puedo aprender de otros proyectos. Entonces, para mí, clave, la empatía, la capacidad de aprender y creatividad e innovación.
atadas con adaptabilidad. ¿Qué quiere decir? Bueno, no es el PDF, es recurrir, como decía Jorge, a las velas. Es decir, bueno, ¿qué hay que usar que me pueda ayudar a interactuar con mis jóvenes? Entonces, pensar en eso, ¿no? ¿Cómo uso la creatividad, la innovación para pensarme en un modelo educativo distinto y cómo me adapto a ese nuevo modelo que ya no es más 100% presencial, que me exige sacar un papel, escribirlo y ponerlo enfrente a la pantalla para, miren, este es mi pizarrón que ahora ya no tengo, es mi papel el que está acá. Entonces, esas para mí son las cualidades más importantes y probablemente de todos los actores, en particular para los docentes. Recién leía el chat y aprovecho para todos los que están escuchando, que si tienen preguntas las hagan ahora, porque en un ratito ya vamos a cerrar, estamos dando casi la última vuelta, que Analía, alguien que está escuchándonos, que se llama Analía, creo que las resumía Karina en esto que decía la capacidad de adaptarse, ¿no? Creo que el docente hoy está en un lugar donde necesita una capacidad de adaptación que tiene que tener enorme, quizás una mayor cantidad de docentes que venían muy cómodos en una modalidad y que ahora este contexto los incomoda un poco, y lo que hay que hacer es no solo ser flexibles, sino tener una capacidad de adaptación enorme, no solo a usar tecnología, que quizás muchos ni siquiera estaban acostumbrados, sino a cómo poner la creatividad, que decías hace un rato, ¿no? Para no hablar de innovación, que quizás suena muy elevado, la simple creatividad, lo que decía Jorge, bueno, cómo buscamos lo que el chico tiene en su casa, cómo armamos una dinámica interactiva donde no sea 100% estar conectados, sino doy una actividad, nos desconectamos, nos volvemos a conectar con la solución. Coraje pedagógico, lo llama Axel Rivar, dice alguien en el chat. No alcanzo a leer todo porque es un montón, pero me alegra que les interese lo que estamos diciendo. Y me parece muy importante hoy que desde las cabezas directivas, el rol fundamental, además de acompañar un cuerpo docente que hoy se ve totalmente en una situación nueva y de incertidumbre, que es justamente empujar a estos docentes para que se puedan ponerse a innovar, a adaptarse y a tomar riesgos, como decimos nosotros más de la industria emprendedora. Esta capacidad de adaptarnos tiene que ver con también la capacidad de tomar riesgos, ¿no? Donde la educación ha sido en general un poco más conservadora y tradicional, y esto nos obligó a tomar riesgos y a salir a probar y un montón de cosas nuevas. Así que, Jorge, te escucho un poco, si tuvieras que elegir, vos con tu experiencia, 5 años y un cuerpo que ha venido trabajando de manera casi virtual y que has tenido la posibilidad de recorrer esta experiencia y de formar a docentes para que puedan a través de la tecnología seguir formando a chicos, incluso de contextos más vulnerables, contarnos. Dijiste la empatía, lo dijo Karina también, más allá de la empatía y de la creatividad, ¿qué otra habilidad destacarías para los docentes? Para los docentes, yo empezaría por los estudiantes, o sea, en un contexto, un poco por lo que decía Karina, nosotros elegimos un modelo híbrido, te diría 70 virtual, 30 presencial, ni 60-40 te diría, y hasta lo empujaría más a 80 virtual, 20 presencial. Y en realidad es un modelo que cuando hoy, después de 5 años, lo comparamos con el esfuerzo que hace en la universidad el mismo modelo presencial, nuestro modelo prácticamente triplicó los resultados de aprobación. Entonces, la pregunta es, ¿se justifica tanta presencialidad? ¿Y la presencialidad bajo qué aspecto? Porque la presencialidad, indudablemente que nadie la puede discutir, que es un valor excelente. El tema es qué se hace en la presencialidad. Porque si en la presencialidad se cumplen determinados roles, en realidad vamos a la virtualidad a trabajar bien y vamos a tener mejor resultado. Entonces, coincido con el sistema híbrido, pero también pienso que la educación tradicional, la que yo recibí, la que muchos de nosotros tuvimos, se terminó. O sea, pensar en una estructura inclusive educativa dependiendo de la estructura de las aulas, hoy en nuestra universidad se pelean por las aulas. El problema en una universidad como la nuestra es el lugar físico, no qué pasa pedagógicamente. Entonces,
Cuando la discusión y el foco se pone en una estructura simplemente porque trabajamos de esa manera, en realidad creo que estamos perdiendo el tiempo. Con respecto a lo que es la pregunta, para mí, fundamentalmente lo que nosotros necesitamos es que nuestros chicos en las escuelas secundarias aprendan a aprender. Autonomía, autoaprendizaje, autorreflexión. Si nosotros lográramos, si yo recibiera chicos en el último año de la escuela secundaria con esto nada más, un chico que pueda y una chica que pueda reflexionar sobre el aprendizaje, que diga, ¿qué me pasó en este examen? ¿Qué hice bien? ¿Qué no sabía? ¿Qué tengo que hacer para mejorar? Si esa conciencia la tuvieran los adolescentes, los resultados serían excelentes. No pasa tanto por la virtualidad o la presencialidad, pasa porque no logramos en la escuela secundaria hábitos de aprendizaje que cuando entramos en la virtualidad son críticos, porque ahí el chico y la chica está solo en su casa y la mayoría de los estudiantes con los que trabajamos nosotros en un contexto familiar que tampoco los puede ayudar. Bueno, acá algo importante, estaba leyendo el chat y creo que Sol, perdonen, pero nunca uso el chat de Webes, estoy innovando, habla de lo importante de que se ve que es docente. Sol le dice, ¿cómo poder generar? Dice, perdón, me muteé. Sol decía lo importante de cómo poder plantear la innovación y la apertura a estos temas en las escuelas, dice Sol, cuando muchas veces las propias escuelas generan esta resistencia. Y ahí un poco, bueno, es un tema mucho más complejo que no creo que vamos a resolver en esta charla, pero ella trae algo muy importante, donde a veces el docente también tiene esa motivación, se acerca, empuja, y quizás el propio sistema educativo es un sistema educativo más reticente o cerrado. Por eso, dos cosas, por lo menos desde mi óptica y desde mi experiencia, acá los expertos van a poder aportar mucho más, que es uno, que los docentes puedan seguir capacitándose, incluso los que tengan la posibilidad de hacerlo por sus propios medios, e innovando dentro del aula, en la medida que se lo permitan, y nada, y seguir desde su rol de docente, que es un rol, la verdad que es muy importante hoy, poder acercándole a los chicos distintas herramientas y aprendizajes para un poco lo que decía Jorge, seguir educando en la autorreflexión, en la autonomía del aprendizaje, en todas las reglas que en realidad vinculadas a la educación, pero que hoy, por ejemplo, estando en una compañía, es lo que se busca o se mira cuando uno mira el talento, ¿no? Buscamos personas, no tanto el conocimiento que trae esa persona, sino que esa persona sea una persona abierta a aprender constantemente, porque lo único de lo que tenemos certeza es que el mundo está en cambio. Entonces, el conocimiento que uno trae hoy no sabemos si mañana es el que va a servir. Sí nos va a servir que esa persona, si es una persona que tiene capacidad de reflexión, que tiene capacidad de análisis, que tiene autonomía, que puede tomar riesgos, que emprende, digamos. Esto de poder formar a los chicos también para que emprendan sus propias ideas, sus propios proyectos, para que se puedan expresar, son las habilidades que decimos siempre van a estar más conectadas al mundo del trabajo, ¿sí? El conocimiento o lo que se esté aprendiendo es la excusa para fomentar, o debiera ser la excusa para fomentar un poco esa habilidad. No sé qué opinan ahí, Melina, que no te dejamos charlar. Bueno, con respecto a esa pregunta puntual, por eso es tan importante poder sentarnos, tanto de los actores que trabajamos con educación formal, no formal, y también el ámbito tecnológico, el emprendedurismo tecnológico, que muchas veces dejamos de tener estos diálogos. Y vos acabas de mencionar algo clave, que es la brecha histórica, la brecha entre lo que es el nivel secundario, el nivel universitario y el mundo del trabajo. Ahí siempre vamos teniendo recortes en donde vamos perdiendo talento. Y en ese camino creemos, por lo menos algo de lo que fuimos aprendiendo con chicas en tecnología, y me gustaría aportar esto porque siempre volvemos al mundo del docente, o lo mencionamos a esa persona que educa como la persona que tiene una gran responsabilidad. Desde nuestra organización trabajamos muy codo a codo con los docentes y también con las personas que dirigen instituciones educativas, y la realidad es que aprendimos que hay que tener una mirada desde dos lugares. El tiempo siempre nos corre, nunca vamos a llegar a aprender todo en profundidad, y eso
atenta contra otros valores y contra otras responsabilidades, porque también el rol del docente siempre es el más demandado en muchos sentidos, socialmente y desde otros aspectos. Y incluso nos olvidamos que las personas que educan, el 70% de las personas que educan son mujeres, por lo menos en Argentina, entonces tienen también esta otra complejidad de también verse tensionadas con un empleo que a veces está bastante precarizado y tiene bastantes desafíos en el camino. Entonces, ¿cómo resolvemos? Y un poco respondiendo a una de las preguntas que mencionaba, ¿cómo seducimos de alguna manera o le decimos al mundo de la educación, vengan que esto está bueno o acérquense y podamos trabajar en conjunto? Uno de los ejercicios que hacemos desde la organización es primero ponernos desde un lugar de muchísima humildad, respetando el conocimiento, la trayectoria y el camino recorrido de cada educador y educadora, porque no es sencillo estar frente a un aula con condiciones que a veces, y creo que todas las personas hoy cuando pasa todo lo del COVID empezamos a entender la dificultad que tiene también las interacciones, la calidad de interacción, que son bases para empezar a educar y que son uno de los desafíos que hemos tenido que reconocerle a las personas que educan, empezar desde esos puntos y empezar a iterar, que es algo que se usa mucho en educación, es decir, y en tecnología, perdón, que ir empezando desde algo que es el anclaje. ¿Qué sabes vos? ¿Qué sabemos desde el mundo tecnológico? Y cómo eso se puede aliar y podemos potenciarlo. Porque también el mundo tecnológico tiene mucho de esto de lo pedante en un punto de está todo dado, aprenderlo desde otro lugar. Lo que tenemos que hacer como organizaciones que median, yo siempre digo, somos como el Google Translate, estamos en el medio, somos los traductores, no somos más que eso, porque el talento en realidad ya está distribuido. Necesita esos conectores y esas traducciones. Eso es lo que uno a veces nos olvidamos y que creo que ahí hay un punto de poder leer muy bien la realidad, poder leer muy bien el contexto, qué se necesita. En la organización siempre hablamos y decimos, ¿se necesita realmente tecnología o lo que se necesita es un buen proyecto que esté bajado para que las personas puedan ir incrementalmente adquiriendo y empoderándose de ese conocimiento? Porque ese es el desafío. Y en ese camino, algo que es importantísimo, que uno pueda además generar un impacto en su práctica, un impacto en las interacciones y un impacto en su comunidad. Que el mundo de la escuela también no quede solamente cerrado a eso que tiene que validarse a fin de año con una evaluación o un contenido o con un boletín. Entonces, en ese camino, creo que uno de los puntos importantes es entender primero la distribución de estas responsabilidades. Es responsable entender que las personas necesitan, por determinados desafíos, tener un tiempo determinado y también porque es parte de la remuneración. Yo no le puedo exigir a alguien que educa, capacitate 400 horas en algo, si por el otro lado no te estoy pudiendo acercar esa otra propuesta, como por ejemplo en el mundo tecnológico que existe, que cada vez que uno va adquiriendo conocimientos, sí hay una remuneración o sí hay condiciones de derechos que se ven reflejados. Entonces, creo que ese es uno de los puntos nodales. Lo que hacemos en la organización es acercar primero una lectura, que es lo que hace cualquier persona que va a desarrollar, por ejemplo, una tecnología, es entender qué tiene esa escuela, esa institución, ese club, ese municipio, desde donde podemos empezar a hablar desde el aporte de la tecnología. Y ahí codiseñamos un camino, un proceso para poder hacerlo sostenible, porque lo que buscamos es que el día que nos podamos correr, esas personas sigan alimentándose y sigan enriqueciendo ese camino. Y esas personas que educan, hoy por ejemplo, son personas que se nos acercan este último tiempo y nos dicen, queremos armar todo un club virtual y lo vamos a liderar desde nuestro lugar. Es decir, son personas que no son talentos perdidos, son personas que están ahí, que educan, que tienen un montón de cosas que hacer, pero también tienen un compromiso y cuando se les abre este mundo, que es el mundo de te veo, te reconozco, te acompaño, co-construyámoslo, se ve todo un camino mucho más sólido. Ahora sí, demanda tiempo, demanda esfuerzo y demanda articulaciones, que eso es otro de los desafíos que tenemos como sociedad, diría, y también en un mundo tan cambiante y delicado, pero no podemos dejar de lado y pensar solamente que todo tiene que pasar por el control docente, las horas, el tiempo, la exigencia. Y pensar también, que es algo que trabajamos mucho en Chicas en Tecnología, el tema del error, por ejemplo. ¿Qué nos pasa este tiempo con las pantallas? Lo primero que nos empezó a dar es generar ansiedades, emociones negativas, con todo lo que tiene que ver con aprender a través del error.
porque no estamos acostumbrados a manejar múltiples plataformas, pero ese es un motor de aprendizaje como mencionaba Jorge y como lo mencionaba Karina. Son motores de aprendizaje que tenemos que capitalizar para este mundo que está hoy, pero también para cuando volvamos al mundo físico, real, de las interacciones presenciales. Y que yo creo, y lo venimos evaluando con la organización y con todas las personas que la conforman y que la trabajamos todos los días, que estos son indicadores que nos muestran que esto puede sostenerse en el tiempo y tiene que ver de nuevo con contratos didácticos, con contratos pedagógicos y con contratos éticos que a veces trascienden la tecnología per se y que tienen que ver con este respeto y esta búsqueda de un propósito conjunto y mancomunado. Bueno, Meli, gracias, tan contundente tu cierre que lo voy a usar como paso para las preguntas porque ya son las 6:20, voló el tiempo. La verdad es que es súper interesante la charla, tenemos un montón de preguntas. Gracias, Meli, sobre todo por rescatar el rol y la figura de los maestros. Como yo decía antes, muchas veces el docente está en un lugar donde realmente no se le puede exigir todo. Creo, así como manifesté al inicio, que ojalá esta experiencia que puso en jaque al sistema educativo, una vez que las escuelas se vuelvan a abrir, no se olvide y que realmente traiga este proceso de reflexión hacia adentro de todas las instituciones educativas, cada una desde el modelo que esté, de las oportunidades que tenga, de poder reflexionar y pensar, bueno, en qué situación estamos hoy, qué queremos para el futuro que viene vinculado a este tema. Hoy creo que los padres, y ojalá así sea, gracias también a esta oportunidad hemos tenido la posibilidad de valorar mucho más el rol de los docentes, estando en casa, teniendo que hacer de docentes también, entendiendo que tienen un rol y una tarea que es muy compleja y no solo muchas veces poco valorada, sino que el trabajo y la contención y el acompañamiento que tienen muchas veces no es el que necesitan. Así que bueno, gracias por este cierre. Estamos en tiempo, así que voy a pasar algunas preguntas, son un montón. Voy a elegir alguna puntual para alguno de los tres. Quiero decirles, hay muchas preguntas, gente que se quiere contactar con Melina Masnata. Ahí por el chat, Melina les puede dejar su mail, o Juan, que está del equipo, los puede contactar con cualquiera de los panelistas que ustedes quieran conversar o profundizar algún tipo de información. Meli, esta me parece que es un poco para vos, igual quien quiera responder, porque bueno, están los tres vinculados a la temática de distintos lados. Dice, ¿cómo podemos promover el interés por la programación entre las chicas en las escuelas técnicas? Dice, estudio una técnica y siento que muchas chicas no se sienten libres para tomar protagonismo y voz en esos temas porque son minoría las mujeres. Así que bueno, ahí Meli, si querés... Bueno, muy buena pregunta y trabajamos con escuelas técnicas que a veces nos sorprende muchísimo, porque también, como bien mencionó esta persona, no sé el nombre, gracias por traer este tema, no siempre cuando tenemos un lugar como una escuela técnica tenemos que dar por sentado que las personas van a elegir estas carreras y se van a dedicar además a construir con esa diversidad. La primera cosa que le puedo sugerir, porque ya estamos sobre el tiempo, que todo lo que hacemos en Chicas en Tecnología es libre y gratuito. Hay un montón de materiales que son súper sencillos para aplicar, estrategias que codiseñamos con docentes que pueden además descargarse y utilizar en cualquier momento, pero también como algo muy cercano, tiene que ver con poder trabajar además con un montón de investigaciones que ya mencionan que hay algunas cuestiones o certezas que se vienen elaborando, y una de esas certezas o desafíos que se tienen, por ejemplo, tiene que ver con que generar espacios de interacción y de conversaciones entre las chicas para entender, detectar cuáles son esos desafíos, por qué no participan, qué les interesa y qué no les interesa, porque aunque no parezca, poder hacer esa discriminación positiva en este ejercicio genera además un encuentro en donde hay un montón de suposiciones que se tienen en cuenta en relación a estas chicas. Por ejemplo, no les interesa porque no les interesa, y a veces cuando nos acercamos, y esos son parte de los ejercicios que hacemos en Chicas en Tecnología, le preguntamos, bueno, pero ¿qué sí te interesa? Como persona adulta hay que tener además la responsabilidad de escucharla. A veces les están pasando un montón de otras cosas que no solamente tienen que ver con un conocimiento, con temas, pero sin duda la pregunta, el poder además
ordenar esa información va a ayudar para que en ese contexto conocer qué le pasa a esa chica y qué le interesaría experimentar, porque por ahí hasta damos por sentado que no le interesa tecnología, y la realidad es que le interesa y no conoce tecnología, o no conoce una mujer que se dedica a tecnología, entonces no puede verse ella reflejada con una aspiración, no sabe de qué se trata tecnología. Entonces hay un montón de cosas, lo primero que sugiero, y es muy cortito y muy sencillo, es generar algún tipo de taller, estrategia o encuesta para poder relevar qué sí les interesa, qué les está pasando y cómo también ellos creen que les podría acercar una solución para poder conocer más sobre este mundo. En Chicas en Tecnología no solo sabemos que no se puede querer ser lo que no se ve, sino que no se puede desear o elegir lo que no se conoce. Entonces hay que trabajar en esos dos en niveles, sobre todo para motivar a estas jóvenes. Gracias, Meli. También hay muchas chicas conectadas que están preguntando. A las chicas que estén interesadas pueden meterse en la web de Chicas en Tecnología. Ahí van a tener un montón de información. También van a tener una manera de contactarse para averiguar capacitaciones y las actividades que está haciendo Chicas en Tecnología. Acaban de preguntar si alguno de estos proyectos que están interesantes están en Córdoba. Chicas en Tecnología se está en Córdoba. Nosotros el año pasado estuvimos con Chicas en Tecnología justamente en Córdoba, en Mendoza y en San Luis. De hecho, acabamos de becar a 30 chicas de esos programas en el interior para que se puedan seguir formando, y están haciendo una capacitación en la plataforma Acámica en Full Stack. Bueno, porque como decía Melina, parte del trabajo que hacemos de Mercado Libre, nosotros acompañar a las chicas en tecnología y hacer que Chicas en Tecnología pueda llegar a más chicas y de conseguir becas para esas chicas, sino de muchas de esas chicas se acercan a las oficinas de Mercado Libre, hacemos jornadas de trabajo conjunto, sobre todo trabajando esto de que es importante tener modelos visibles para los jóvenes, conectar a los jóvenes con el mundo de trabajo a través de modelos reales y posibles. Acá voy a hacer alguna pregunta para quizás Karina, también la puede contestar Jorge. Dicen, ¿cómo capacitan a los docentes y en qué habilidades blandas para enseñar a través de la tecnología? A ver si, Karina, nos puedes acercar alguna experiencia que hayan tenido desde el baile, cómo trabajan capacitando al equipo docente. Creo que es fundamental que ellos se capaciten utilizando la tecnología, ¿no? O sea, la tecnología se aprende mucho utilizándola. Es súper importante. Nosotros lo que hacemos es, ni bien tenemos capacitadores o tutores en nuestros equipos, lo que hacemos es enfrentarlos a las plataformas de tecnología que utilizamos y a todas las herramientas que utilizamos. Y les enseñamos cómo utilizarlas y, en definitiva, desde lo funcional en particular, pero los desafiamos a pensar en la herramienta como una herramienta y no como el fin, y a pensar en cómo se enseña, o sea, cómo se utiliza esa herramienta con un fin pedagógico, ¿no? Es súper importante que ellos primero entiendan la herramienta, cómo funciona, qué posibilidades tiene, ¿tá? Eso es muy funcional y eso es más técnico, y eso es lo primero, es la base, para después desafiarlos a pensar, bueno, ¿y esta herramienta cómo la utilizo? ¿Cómo le saco el máximo? Videoconferencias, sí, uno puede hacer videoconferencias así y enseñar en un formato webinario, pero también puede hacer trabajos grupales con videoconferencia, ¿no? Dependiendo de la tecnología que uno tiene, puede tener videoconferencias en paralelo y tener subgrupos de trabajo en paralelo, o se pueden cortar videoconferencias y después dividir el trabajo en subgrupos y volver a una videoconferencia central. O sea, hay muchas formas de utilizar la tecnología y lo que ellos tienen que entender son las funciones para después pensar en cuál es el desafío pedagógico, los objetivos para utilizar esas herramientas de la mejor forma, ¿no? Eso por mi parte. Quizás Jorge quiere comentar también, seguramente tenga cosas muy lindas que ha aprendido. Nuestro caso, de alguna manera, está focalizado en las ciencias básicas, ¿no? O sea, nuestro objetivo es formar a los estudiantes en ciencias básicas. Por lo tanto, lo que es importante en lo nuestro es la estrategia pedagógica. Si bien, yendo a la pregunta específica de la capacitación docente, nosotros capacitamos a los docentes en lo que se llama modelización matemática.
La modelización matemática es una metodología que permite conectar los hechos reales con la matemática abstracta, por decirlo de alguna manera. Y esto hace que justamente nuestro modelo lo primero que hace es romper esta situación que le pasa a los chicos y a las chicas en la escuela que no saben para qué les sirve la matemática. La matemática aparece como una consecuencia de la explicación de un fenómeno real que ellos tienen permanentemente al lado de ellos. Entonces, esta forma de pensar la enseñanza de las ciencias duras hace que la matemática, la física, la química, que son estas materias que les cuesta tanto, pero que en realidad son materias que una vez que ellos las saben abrazar, les permiten pensar. Y el poder pensar y el poder estructurar, cuando vamos al terreno de la tecnología, es muy importante, porque indudablemente cuando están formados, que tienen una base de la escuela secundaria, en estas herramientas básicas, la matemática pasa a ser un andamiaje para meterse en cualquier situación de construcción tecnológica, porque el razonamiento y la lógica es una forma ya de proceder, inclusive lo trasladan. Yo como ingeniero y como, bueno, he visto un montón de generaciones de ingenieros e ingenieras que hemos formado, lo trasladan a su vida personal. O sea, pasa a ser de alguna manera una forma de pensar, una forma de solucionar problemas, una forma de enfrentar un dilema. Entonces, la modelización matemática para nosotros es un eje fundamental en nuestra metodología y la capacitación docente pasa porque los docentes que han sido formados pedagógicamente y didácticamente no manejan muy bien este concepto y nuestra capacitación trata de moldear todo el aprendizaje que ellos traen de los profesorados, pero en esta metodología que permite un abordaje a nuestro entender. Les habla un ingeniero formado por pedagogos, para que tengan una idea. Todo lo que aprendí, lo aprendí de docentes, o sea, mi formación es puramente técnica y yo en un momento me di cuenta que no sabía enseñar. Y ese clic que hice en mi vida profesional fue porque los pedagogos que me torturaban y me terminaron transformando, lograron que entendiera como técnico que es más importante el proceso que el conocimiento duro, ¿no? Entonces, la modelización matemática para nosotros es el eje de la capacitación docente, yendo a la pregunta específica, ¿no? Gracias, Jorge. Hay mucho material, está muy estudiado, o sea, la modelización matemática no es un invento nuestro, simplemente, bueno, es cuestión de dominarlo como si fuera, digamos, una nueva herramienta o una técnica y de aplicarlo, ¿no? De aplicarlo en la forma de pensar a la hora de preparar todo lo que hay que hacer para poder hacer una educación con impacto, que eso es lo importante. Gracias. Esta es la última pregunta. Ahí muteate, Jorge, que tengo un poco de retorno para los tres. Creo que los tres hablaron de este tema y alguien me pregunta, ¿qué componentes incluyen en las capacitaciones para que resulten atractivas a los jóvenes con el fin de retenerlos? Creo que la pregunta apunta cada uno de sus proyectos que está trabajando muy fuerte en atraer gente muy joven, que incluyen o que detectan que sostiene el interés de los jóvenes a lo largo del tiempo, por lo menos en los proyectos que ustedes están vinculando. Ahí arranca Jorge y si quieren después seguimos con Karina y Melina para cerrar y les hago una última pregunta y ya les vamos a agradecer a las más de 300 personas que se mantuvieron conectadas esta tarde. Para nosotros lo más fuerte es la realidad. Trabajar con la realidad. Para nosotros eso es lo más fuerte que hay. Una de nuestras actividades, que ahora indudablemente en presencia del COVID la hemos tenido que reemplazar, era irnos con grupos de 80 chicos y chicas a Parque de la Costa y trabajar en el Parque de la Costa como un laboratorio al aire libre. Esa actividad, por ejemplo, que permite que un chico disfrute la montaña rusa, pero desde otro lugar. En realidad la va a disfrutar entendiendo cuáles son las aceleraciones negativas, positivas, por qué ocurre esto, por qué le duele el estómago, por qué le pasa tal o cual cosa. Toda esa situación para los chicos es fabulosa. En realidad, hay alrededor nuestro, está toda la matemática y la física que necesitamos que se aprenda. No hay que buscar otras cosas.
el ir a la parte abstracta realmente para nosotros es algo que ha transformado a estas materias que son fabulosas en cosas que a los chicos los aburren, no les gusta y no tiene sentido. Ahora, un chico o una chica motivada por poder entender qué le pasó en el loop de la montaña rusa, yo le enseño mucho más matemática que cualquier otro profesor y le hago cualquier desafío. Pero no se olviden que la educación parte de la motivación. Entonces, si nosotros no entendemos que hay que generar esos contextos educativos y donde la realidad es muy fuerte, yo, o sea, les puedo contar millones de ejemplos que hacemos. Me subo a una terraza de 8 metros y tiro cosas, una más pesada que otra, y les pregunto a los chicos y las chicas qué pasa. Pero en realidad se divierten, están viendo a ver si me caigo, están viendo un montón de cosas. Y eso es imborrable. Yo cuando me encuentro con los chicos que hoy son ingenieros, me dicen, Jorge, me acuerdo cuando vos tiraste del mantel y no se cayeron los vasos. O sea, pasaron 6 años, pero en realidad, cuando les hago de mago y les enseño a los profesores que tienen que hacer esas cosas, y son momentos y eventos que impactan de una manera tal que el aprendizaje después fluye. Bueno, de eso se trata mucho lo que nosotros trabajamos con los chicos y la capacitación docente. Gracias, Jorge. Ahí una mamá agradecía la charla y decía muy interesante lo que compartieron. Soy mamá de un adolescente que le cuesta que haga la tarea por WhatsApp. Melina, una mamá de un adolescente que le cuesta hacer la tarea por WhatsApp. Vos que estás muy acostumbrada a trabajar con las chicas, ¿qué le podés decir de tu lugar? Creo que, bueno, primero que bueno que se acerque a estos espacios es importante también porque es modélico. Una de las formas de aprender, como mencionó también Jorge, es qué actitud tenemos ante el aprendizaje constante en nuestra cotidianidad. Así que esa madre bien, porque creo que vea que también se preocupa, ocupa y va a otros espacios de aprendizaje como es este, es un buen incentivo. Lo siguiente, y un poco conectado con también la pregunta y con lo que mencionaba Jorge, uno de los puntos que también conversamos siempre desde Chicas en Tecnología y cómo diseñamos las experiencias es la problematización. Es poder poner también la mirada de esa joven y preguntarle qué le preocupa, qué le molesta, qué le parece que es un problema, qué cosas les están sucediendo desde esa gran pregunta, ¿no? Y dentro de eso hay que también tener esa humildad y esa valentía de poder escuchar que a veces lo que le preocupa a un adolescente tiene que ver con el futuro del trabajo, el futuro de su familia, el suicidio adolescente, el consumo problemático, un montón de temas que la sociedad dejó de lado y que no hay espacios para elaborarlos. Entonces uno diría, bueno, es una intervención a la realidad escuchar qué les preocupa, pero si esto no está resuelto, uno no puede también pensar cómo aprender. Son necesidades bastante sencillas y muy cruciales. Entonces lo que hacemos es a través de esa problematización empezar a implementar metodologías ágiles, que es lo que de alguna manera forma a la tecnología, o como cualquier producto que tenemos tecnológico pasó por un proceso de metodologías ágiles donde siempre hay una problematización, no hay una idea. No hay una búsqueda y un recorte de la realidad, porque eso también puede iterar y puede ser engañoso para el mundo de la tecnología. Es más, es un límite. Cuando tenemos una gran pregunta de eso que nos preocupa y empezamos a iterarlo, empezamos a buscar después de ese gran problema, por ejemplo, recuerdo uno de los casos de un grupo de adolescentes que su preocupación era que los padres no conseguían buen trabajo o acceso a trabajo por los estudios que habían alcanzado. Y para eso era uno de los problemas de este adolescente. Sin embargo, le fuimos acercando diferentes herramientas cuando empezó a investigar, porque le dijimos, bueno, pero ese problema se tiene que traducir a datos. Porque, por ejemplo, si vos querés programar, la programación va a necesitar datos. Necesitamos empezar a crear esos algoritmos y ese sistema de pensamiento computacional. Entonces, desarmamos un problema social a un problema concreto con datos sostenibles. Y ahí esa chica empezó a darse cuenta que sí, que era real ese problema, que el 67% de las personas que no acceden a
trabajos en condiciones como accederían, digamos, otras personas, tienen que ver también con los niveles de estudio, y entonces empezamos a generar también, a partir de esa preocupación, una posible solución tecnológica que terminó en un desarrollo de una aplicación donde está lleno de plataformas como LinkedIn o como un montón de plataformas de búsqueda de trabajo, pero que siempre también está hecha la ley, hecha la trampa, ¿no? Nos acostumbramos a incluso mentir con las credenciales educativas por algo, porque a veces se valora más esas credenciales que la experiencia. Entonces esa chica empezó a desafiarnos y a pensar cómo incluso los entornos donde su familia estaba tratando de buscar trabajo tenía estos límites y tenía estos algoritmos. Ella creó esa solución y la pudo aplicar con tecnología. Entonces, a partir de esa preocupación o problematización que la va a seguir teniendo, la idea es que se vaya con una pregunta, no que se vaya con una certeza, porque justamente en este mundo sería lo más engañoso que podríamos llegar a ser. A partir de esa pregunta, la certeza es que la búsqueda de la tecnología empieza a dialogar también con esto que es ágil, que puede además expandirse, que puede traer soluciones que pueden llegar a diferentes lugares, y que además la tecnología tiene otro tema, que es que puede resolverse un montón de cosas a través de las computadoras y los dispositivos que hoy tenemos a disposición. No necesitamos estar en el MIT o estar en la NASA para desarrollar estas soluciones tecnológicas. Entonces, la problematización, sumado a que todas esas problematizaciones van a tener después un impacto directo en sus comunidades, en sus realidades, genera un motor de aprendizaje para después entender que la tecnología tiene que jugar a favor. Esas son dos de las cuestiones de las que trabajamos en chicas en tecnología, y que también lo hacemos desde un respeto y una humildad, porque nos ha pasado, por ejemplo, cuando fue el caso de un grupo que había detectado que lo que le preocupaba tenía que ver sobre todas las cosas con el suicidio adolescente, empezamos a trabajar que no tenía que crear una aplicación, por ejemplo, para que se conecten personas que habían pasado por esas situaciones, que era la primera solución que se le había ocurrido a ese equipo, sino que en realidad tenía que entender que hay números de teléfonos en donde se atienden personas profesionales, pero esos números de teléfonos, la juventud no accede porque no están acostumbradas a llamar por un teléfono. Entonces, lo que crearon y idearon era una interfaz que asocie cuando estas personas empezaban a tener determinados indicadores, puedan acceder a profesionales libre y gratuito a través de este número de teléfono, pero que no necesariamente iba a ser la primera acción que iban a tener estas personas. Entonces, eso es para redondear, todo ese impacto también mejoró una de las comunidades donde vivía este grupo de chicas, que tenían varios de estos casos, y que fue un caso particular, y que habla también que cuando uno un problema lo puede desglosar, trabajar y crear una solución, no hay nada más poderoso para eso, cualquiera sea el aprendizaje que uno pueda implementar, con tecnología o sin tecnología. Y debería ser la base para la sociedad, sobre todo en los tiempos en los que estamos corriendo, donde nos damos cuenta que empezar a tener desafíos grandes o problematización de grandes cuestiones es uno de las nuevas normalidades. Por lo tanto, para bajar la tensión y para empoderar también a esa persona que aprende, no hay nada más clave que poder aportar estas preguntas sólidas, a acercarles estas estrategias metodológicas y hacer que puedan conectarse toda esa tecnología que tiene a disposición para poder crear una solución que después pueda volver desde ese sentido. Gracias, Meli, clarísimo. Y ya para ir cerrando, son las 6 de la tarde pasaditas. La verdad es que la conversación fue súper interesante. Antes que nada, bueno, agradecerles a ustedes como panelistas por su tiempo. Como dije al principio, sabemos que son tiempos también donde estamos todos muy hiperconectados, y por haber disponibilizado este tiempo. Para Mercado Libre, para mí también es un orgullo poder acompañar 3 proyectos que tienen tanto alcance, que tienen foco en la inclusión, que trabajan tan duro también para generar mejores propuestas de aprendizaje y de vincular a los chicos y a las chicas a la tecnología. Creemos que es muy importante para el futuro, lo estuvimos conversando durante la tarde, y un poco me toca el desafío de cerrar todo lo que charlamos, que fue un montón. Me queda un poco lo que decía Karina referida al póster que está ahí detrás, que algo maravilloso está sucediendo. La realidad es que para nosotros, para los 3, un poco lo que conversaron es que este contexto, si hay algo que trajo, es que aceleró un proceso que ya estaba en camino, pero que lo que hizo fue profundizarlo. Esperamos que ese proceso siga en camino, que es muy importante
trabajar con los jóvenes para motivarlos, retenerlos y sostenerlos, que las habilidades de los docentes y de cualquier persona que esté alrededor de los jóvenes es muy necesaria, no solo la empatía, sino poder conectar ese aprendizaje con la emoción de los chicos, con lo que les interesa a los chicos, con lo que les pasa a esos chicos, ¿no? Como decía Jorge, como decía recién Melina, en el caso de esta chica. También me quedo con lo que decía Karina, que me parece muy, muy interesante para el sistema educativo, poder ir pensando hacia el futuro en un escenario híbrido educativo, ¿no? En un escenario donde cuando se vuelvan a abrir las puertas de las escuelas, quizás las escuelas puedan empezar a pensar cómo hibridar el sistema educativo en las aulas, no solo para enfrentar cualquier otra situación como la que estamos viviendo hoy, sino porque eso les va a servir para preparar a los chicos para el futuro que viene. Así que bueno, muchísimas gracias a quienes acercaron sus preguntas. Lamentablemente no podemos hoy responder todas, se conectaron un montón de personas, estamos muy contentos, tanto Melina, Jorge y Karina como yo, estuvimos conversando horas antes de iniciar esta charla por toda la gente que se inscribió. Hay una persona que está trabajando en sistema penitenciario que preguntó si alguno está interesado en trabajar en ese contexto para que se contacte, nos vamos a contactar a todos. Gracias, Karina, desde Uruguay, por estar acompañándonos esta tarde. Madre de 4 hijos, además, que sé que estos horarios son complicados para vos. Gracias, Jorge, gracias, Melina. Quienes se quieran comunicar con ellos pueden contactarse con Chicas en Tecnología, cualquiera que quiera trabajar con la experiencia de Melina. Sabemos que hay conectados personas del gobierno, personas del ámbito educativo, personas del ámbito empresario. Lo mismo para Entropía, muchos preguntaron si estos proyectos se van a estar llevando al interior del país. Con Chicas en Tecnología ya estamos trabajando. Con Jorge estamos trabajando en duplicar la capacidad acá en Buenos Aires, pero justamente tenemos un plan de expansión al interior del país para los próximos años. Ojalá podamos hacerlo, ojalá podamos acercar esta experiencia cada vez a más chicos y podamos seguir generando muchísima más inclusión para las chicas y los chicos de este país. Muchísimas gracias a todos, me despido. Gracias Jorge, gracias Melina, gracias Karina, gracias a todos los que acercaron sus dudas y sus preguntas. Ahora sí, chao y gracias a todos.